Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 11. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con las teorías del psicoanálisis. La matriz de objetivo es explicar las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung. Para dar inicio a nuestra clase, entonces les traigo la siguiente frase célebre. Todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Esta frase me gusta muchísimo, primero porque es de Jung, y lo otro es que justamente lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? En los temas anteriores, que lo hemos ido llevando, ¿verdad? Desde el origen de la psicología clásica, conjuntamente con la psicología contemporánea, ya les ha dado a ustedes las herramientas en todos sus siguientes temas para que ustedes de una u otra forma entiendan el comportamiento humano y específicamente hacia una mirada hacia nosotros mismos, porque ya también podemos decir que a través de las neuronas espejo, ¿verdad? Nosotros vemos lo que hay justamente dentro de nosotros, porque en ese proceso de empatía o de una situación que nos desagrade del otro, es importante, como dice Carl, ¿verdad? Ver por qué una situación externa de una persona nos irrita, es decir, por qué los comportamientos de otras personas nos irritan, y eso nos permite darnos una mirada hacia nosotros mismos para comprendernos, pero no para juzgarnos, sino para hacer, ¿verdad?, un entendimiento en esa comunicación introspectiva a través de un proceso de reflexión permanente, como le decimos nosotros, 24/7, en ese aprendizaje personal. Ahora bien, ya dando entonces el desarrollo de la temática, tenemos a Sigmund Freud, que él hizo unos aportes muy interesantes, porque por supuesto él es el padre de la teoría psicoanalítica, porque él descubrió, ¿verdad?, que ese inconsciente de una u otra manera tiene mucha importancia en el comportamiento del ser humano. Y les digo que es así porque a veces hacemos o actuamos de una forma contraria a lo que pensamos o sentimos, y muchas veces comanda es la mente inconsciente en esos patrones automáticos. Por eso es importante, jóvenes, como les he venido recalcando, que debemos hacer una revisión de la estructura de la experiencia vivida en esos primeros años, ¿verdad?, de socialización con nuestros cuidadores, porque de una u otra forma nosotros debemos saber por qué hay situaciones allí que no han sido totalmente revisadas o no se ha cerrado ese ciclo en esa experiencia desagradable. Lo otro es un aporte muy interesante que hizo Freud, es precisamente, estaba relacionado con la hipnosis para la asociación libre. Ya aquí podemos decir, ¿verdad?, que para Sigmund Freud, él simplemente cuando él estaba, ¿verdad?, en su consulta, porque acuérdense que Sigmund Freud fue psiquiatra, ya él falleció, ¿verdad? Sigmund Freud, famoso, ¿verdad?, en el siglo XIX, justamente él lo que hacía era que dejaba hablar a sus pacientes en una asociación libre, es decir, que la persona fuera comentándole todas esas inquietudes que tenían, y él después, ¿verdad?, lo hacía la interpretación. Por supuesto, otra forma que también aplicaba Freud era la hipnosis. También él es muy conocido con los estudios de la histeria, porque él decía que de una u otra manera la histeria estaba relacionada con una defensa traumática que tenía el ser humano.
Generalmente él aplicó esos estudios con más de 3.000 mujeres, incluso, ¿verdad? Sus primeras teorías fueron muy refutadas porque no tenían una validez científica, porque las mujeres, él se dio cuenta, ¿verdad? Que las mujeres lo engañaban cuando estaban haciendo esa asociación libre y estaban, ¿verdad? Desde esa mente inconsciente escondiendo una situación, ya sea de defensa, trauma o algún deseo oculto. Asimismo, ¿verdad? Él también agregó la interpretación de los sueños, su estructura y, por supuesto, la significación de los sueños. También, por supuesto, habló, ¿verdad? Estudió sobre la represión. Un aspecto muy interesante de Sigmund Freud, además, fue la sexualidad y la genitalidad. Para Freud, él dice que nosotros tenemos una fuerza pulsional, es decir, que somos seres sexuados y como tal nos comportamos. También, ¿verdad? Habló de la sexualidad infantil. Asimismo, Sigmund Freud estructuró la mente en 3 subsistemas, como fue el consciente, ¿verdad? Que es aquello que supuestamente somos muy conscientes en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, pero muchas veces nos comportamos contrario a todo lo que pensamos, sentimos y actuamos contrario a eso. El preconsciente, ¿verdad? Que lo dice allí, lo pueden leer en la pantalla, que dice que es lo que no hay que es lo que no hay en el consciente, pero en cualquier momento puede estarlo. Es decir, es una información que tenemos allí en el preconsciente y, por supuesto, en el inconsciente, que de una u otra manera está oculta, pero en cualquier momento puede proyectarse en el actuar porque no hemos trabajado esa experiencia desagradable. Asimismo, ¿verdad? Les dejo, por supuesto, esta lámina para que la lean, la analicen. Asimismo, él hablaba, ¿verdad?, de la libido. Y la libido es la energía sexual, esa fuerza que nos caracteriza como seres sexuados. Y, por supuesto, él hablaba de las fases desde el nacimiento de la sexualidad infantil, como era la fase oral, ¿verdad? Porque todo lo que corresponda a esa fase oral nos da placer. Igual la fase sádica, la fase anal y la fálica. La fálica tiene que ver con la genitalidad. Muy bien. Como pueden observar en la presente lámina, también tenemos los componentes de la personalidad que a mí me gustan muchísimo, ¿verdad? Primero porque es una realidad lo que él hizo ver, cómo fue, ¿verdad? El ego, el super ego, y por supuesto también habló de allí, y Freud hablaba del ello, ¿verdad? Del yo, porque uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que ocultamos nuestro verdadero yo, como lo decía Carl Rogers, ese yo, el yo real, nuestro yo real a veces lo ocultamos detrás de una máscara, por supuesto, como lo dice Carl Jung, la máscara, ¿verdad? O los estereotipos que de una u otra manera ha establecido un modelo de hombre y de actuar que muchas veces va contrario a lo que realmente quiere ese hombre en ese yo real. Y por supuesto, uno de los aspectos bien interesantes de la personalidad y que cada uno de nosotros lo tiene en una medida maximizada o en una forma minimizada, el ego, porque el ego tiene un problema, el ego no deja pensar a las personas de manera lógica, porque el ego es vanidad, es egoísmo, ¿verdad? Es envidia, y nos hace ser el superpoderoso. Y cuando somos superegos, egocéntricos, entonces eso de una otra manera de verdad, va a proyectar en nosotros una imagen contraria a lo que tiene que ver con la solidaridad, la humildad, la aceptación, en esa línea de polaridad para el entendimiento con el otro. No hay comunicación si no nos podemos entender con el otro.
Asimismo, ¿verdad? Tenemos las etapas del desarrollo humano, que ya se las expliqué, ¿verdad? En la lámina anterior, sin embargo, aquí se las dejo para que la analicen, como es la fase oral, la fase anal, la fálica, la de latencia y, por supuesto, la fase genital. Les recomiendo, por supuesto, que profundicen en esta lectura. Por otra parte, tenemos también, ¿verdad?, que él habló de la psique y por supuesto, ¿verdad?, hablaba del ello, del yo y del super yo. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el yo es el yo verdadero, mi yo real, con mis valores, con que yo me desplazo, la identificación, mi autonomía sobre todo, mi autonomía personal. Y por supuesto, ya lo que tiene que ver con el ello, ¿verdad? Con el ello que dice allí, tal cual, es lo que hemos heredado, ¿verdad? De esos impulsos instintivos y predomina, como lo dice Sigmund Freud, el principio del placer. Y por supuesto, también agrega que es inconsciente en su totalidad. Aquí pues estamos con una lámina, ¿verdad? Que pueden observar que allí le hace una descripción muy importante del ello, del yo y el super yo, que se los dejo en esta lámina para que lo lean. A mí me gusta mucho también esos términos que agregó Freud, como es el complejo del Edipo, ¿verdad? Y el complejo de la Electra. Ese complejo, o esos complejos, se dan en la niñez y precisamente cuando es el complejo del Edipo ocurre el enamoramiento de la niña del niño hacia su madre. Caso contrario, el complejo de la Electra es cuando la niña se enamora del padre, pero eso es un proceso inconsciente y lógicamente se da solamente en esa etapa de la niñez. Contrario a esta teoría tenemos a Carl Jung, ¿verdad? Carl Jung, un hombre muy interesante, pero en el tiempo que Carl Jung había propuesto su teoría, no le prestaron la mayor importancia, primero porque Carl Jung estaba, ¿verdad?, como que en la sombra de Freud. Sin embargo, en la actualidad es un hombre que ha tenido un reconocimiento muy interesante porque de verdad él generó la psicología analítica. Y no solamente es que generó, ¿verdad?, una nueva proyección, un nuevo aporte teórico relacionado con la psicología analítica, sino que fue un hombre que además agregó cosas muy interesantes, ¿verdad?, como la actitud psicológica introvertida o extrovertida. Me permito leerlo tal cual, que dice: los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extrovertida, dependiendo de si su interés natural es por su mundo interior o por la realidad social que lo rodea. Recuerden, jóvenes, que nosotros de una u otra manera estamos alineados a un tipo de pensamiento, a un estereotipo o a un modelo de hombre que creó la sociedad y de una u otra manera nos enajena en nuestra forma de pensar y por supuesto de sentir y de actuar. Por eso es que Carl Jung, de una u otra manera, lo que pasa es que los dos me gustan mucho, lo que es Carl Jung y Carl Rogers. Entonces, en esta situación, él habla de esa actitud psicológica introvertida o extrovertida, y de una u otra manera, la sociedad nos impacta en nuestro nivel de autoestima, ¿verdad? Nos condiciona nuestro actuar para ser una persona desde la personalidad introvertida o extrovertida. Y eso va a depender, por supuesto, de la socialización que tengamos con nuestros cuidadores y, por supuesto, con nuestros mismos padres. También dice él, ¿verdad?, que el ser humano puede orientarse en el mundo mediante 4 funciones básicas, que son el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. Por supuesto que eso es muy importante, pero también recalca en su teoría que las personas generalmente,
no desarrollan de una u otra manera lo que es la intuición. Y eso justamente en nuestro siglo XXI, lo que ha sido el pensamiento mágico, ¿verdad? El pensamiento de la intuición, es decir, no tener pensamiento, porque la idea de la intuición es dejarse llevar las personas que lo relacionan con la corazonada, es decir, dejarse llevar por el corazón, por esa intuición que de una u otra manera también nos permite, ¿verdad?, sentir más allá de una racionalidad lógica. Por eso es que es importante, ¿verdad?, desarrollar todo lo que tiene que ver con las sensaciones, las percepciones y, por supuesto, el pensamiento mágico y el pensamiento intuitivo. Lo otro que decía él, ¿verdad? También lo relacionaba acá, ¿verdad? Él dice, estaba convencido a sí mismo que la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. Y allí, jóvenes, yo también les diría, por supuesto, la psique, nosotros podemos ser cada día mejores, nosotros tenemos que salir ya lo hemos hablado también, de la zona de confort, ¿verdad? También dejar esos miedos, atrevernos. Nosotros en nuestra psique tenemos muchas herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales y sociales que nos permiten de una u otra forma, ¿verdad?, sacar, proyectar otra forma de ser para ir mejorando, para ir autorregulándonos y, por supuesto, para buscar el equilibrio en la unificación entre la mente, las palabras, el sentimiento y el actuar. Por supuesto, él también dice, ¿verdad?, que cuando se produce una polaridad, es decir, una contradicción o una unilateralidad en el reino consciente del individuo, su inconsciente reacciona de inmediato. Claro, porque acuérdense que para el cerebro, jóvenes, también les puedo resaltar aquí, que el cerebro no le gusta salir de su zona de confort, es decir, el cerebro le gusta mantenerse en la zona de confort a través de los patrones rutinarios, ¿verdad?, de las costumbres, las creencias, y cuando lo sacan de su zona de confort, por supuesto que reacciona inmediatamente, y eso tiene mucho que ver con nuestra mente, por supuesto, inconsciente. Lo otro que entonces él dice, ¿verdad?, que reacciona de inmediato en los sueños o fantasías. Y nosotros, de una u otra manera, ya lo decía Freud, ¿verdad?, somos seres sexuados y lógicamente hay mucha libido en nosotros, ¿verdad?, que esas pulsiones y lógicamente también en ese mundo de fantasía que de una u otra manera nosotros lo vamos ocultando porque cada uno de nosotros tiene un mundo íntimo y en ese mundo íntimo, en esa mirada hacia nosotros mismos debemos, ¿verdad?, buscar ese entendimiento para conocernos mejor. También hablaba de la estructura de la psique, entonces decía, ¿verdad?, que se puede representar topológicamente en el modelo jungiano de la psique como una estructura circular compuesta por tres partes, como son una pequeña sesión de la conciencia, una capa más grande que es el inconsciente personal, que ya lo hemos ido hablando, ¿verdad? Y la parte que es muy importante aquí, la resalté en rojo precisamente, es el inconsciente colectivo. Recuerden que nosotros de una u otra forma somos sugestionados por nuestro colectivo, es decir, por nuestro contexto inmediato. Asimismo, ¿verdad?, Jung hablaba de los arquetipos. ¿Y qué tienen que ver los arquetipos? Bueno, jóvenes, ya les he explicado que nuestra sociedad se maneja mediante modelos. Y por supuesto, hay unos poderes, que es el poder judicial, el poder social, el poder político, médico, militar, el poder, por supuesto, muy importante, el poder de la iglesia, que de una u otra manera han creado una estructura, porque así como funciona la sociedad, también crearon al hombre. Entonces, una estructura que creó de una u otra forma el arquetipo, un tipo de hombre para que se comporte en una sociedad determinada. También hablaba de los complejos. ¿Y qué quiere decir los complejos? Permítanme leerlo. Entonces, los complejos no eran algo patológico, es decir, lo que pasa es que nuestra sociedad, como tiene un arquetipo de hombre,
universal, por supuesto, si usted rompe ese modelo, ¿verdad? Esa estructura, de una u otra manera, usted está rompiendo un paradigma y lógicamente usted está haciendo comportamientos que pueden entrar en lo complejo, es decir, en lo patológico. Y para Carr, porque me encanta Jung, los complejos no son necesariamente, o sea que cuando usted rompe una línea de ese arquetipo, no quiere decir que necesariamente sea una disfuncionalidad orgánica o psicológica o social, sino simplemente es una manera diferente de ser. Entonces, los complejos no eran algo patológico, sino que representan partes esenciales de la mente, estando presente en todos los seres humanos, tanto las personas sanas como las enfermas. Lo que más llamaba la atención de Jung, los complejos, era su autonomía. Pues parece, ¿verdad?, que es una manera independiente del yo. Y recuerden que a veces nosotros nos comportamos de una forma muy consciente y resulta que la mente subconsciente nos hace comandos, ¿verdad?, inesperados, que a veces nosotros ni somos conscientes de que estamos haciendo ese actual. Bueno, entonces, fíjense, aquí también él hablaba del inconsciente colectivo. Y en ese consciente colectivo, ¿verdad?, dice, él derivó el inconsciente colectivo y decía lo siguiente: hay una conciencia, que ya se lo mencioné, una conciencia de mí como persona, un inconsciente personal y por supuesto el yo, que es el yo real, y lo otro, el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo, de una u otra manera, nos ha impactado de una u otra forma en nuestra manera de ser. Les dejo también, por supuesto, por el tiempo, la lámina para que la analicen y cualquier duda me pueden consultar. Más adelante, pues también tenemos los arquetipos, ¿verdad? Y en una manera, ya se los expliqué, una manera esquemática de pensar. Dígame, hay gente que desde su observador tiene una manera de pensar tan rígida, como digo yo, tan mente cuadrada, que puede ver dentro de un cuadrado muchos cuadritos y no sale del cuadrado grande. ¿Por qué? Porque es una estructura, así viene, es un esquema una manera esquemática como lo formaron y no hacen variaciones. Por eso es que para tener plasticidad cerebral, jóvenes, tenemos que salir de la zona de confort, modificar hasta nuestra forma de pensar. Eso no quiere decir que no vamos a tener autonomía, por supuesto que sí. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que ir desarrollando su autonomía, pero también debe aprender a colocarla en práctica, ¿verdad? La declaración del no. Es decir, mucha gente le cuesta poner límite a las otras personas. También aplicar la declaración del sí es muy importante, porque a veces cuando usted dice sí, ya hace una declaración, eso lo lleva a una manera, ¿verdad?, una promesa. Ya usted cuando dice el sí está comprometiendo su palabra y eso es una promesa. El incumplir la promesa también hace, ¿verdad?, que usted sea señalado como una persona irresponsable. Lo otro es que cuando hacemos la declaración del no, allí estamos colocando límites de lo que no estamos dispuestos a permitir. Otro aspecto importante de las estructuras, de una u otra manera, que ni siquiera nos han enseñado a regular nuestras emociones y mucho menos a aprender a colocar límites con las demás personas. Y por eso es que muchos sujetos llegan a la edad avanzada y se sienten frustrados, resentidos, porque nunca pudieron poner el límite ni siquiera a su perrito, y mucho menos a su esposo o esposa. Bueno, lo otro es que lógicamente los arquetipos jóvenes, arquetipos tienen una representación. Por supuesto, nosotros somos pura representación, somos mucha estructura, y la estructura viene, por supuesto, ya lineada por unos poderes que están que están dentro de la sociedad, y como el primer poder es el eclesiástico, ¿verdad? De una otra forma también definió un actuar en ese hombre, no solamente en ese plano personal, sino familiar, social y lógicamente también sexual. Y por eso es que muchas personas a veces tienen hasta miedo de disfrutar ese placer sexual, porque tenemos mucha estructura, y esas estructuras nos llenó de una u otra forma de mucho miedo. Y los miedos nos paralizan y lógicamente nos hacen actuar alejándonos de nuestro yo real. Igualmente, ¿verdad? También, ¿verdad? Habló Jung sobre la persona y la sombra, y justamente la sombra tiene mucho que ver, ¿verdad?, como esa manera de que nosotros nos vamos escondiendo detrás de nuestro yo real y nos colocamos, porque Jung es famoso con la palabra máscara. La máscara, nos colocamos diferentes máscaras para desenvolvernos en una sociedad tal cual como
lo espera la sociedad. Allí les dejo, jóvenes, esa lámina para que la analicen y no duden en consultarme cualquier situación que no entiendan. Pero allí les digo, ¿verdad? Que en ese complejo de la sombra es el polo opuesto de la forma de nosotros realmente comportar. Es decir, cuando hablamos nosotros del yo real, ¿se acuerdan? Cuando revisamos a Carl Rogers, él habla también de ese yo real. Entonces, detrás de la máscara está nuestro yo real. Y nosotros, para desplazarnos en una sociedad determinada, sobre todo eso lo hacen mucho los adolescentes, aquí puedo citar ese ejemplo, jóvenes, los adolescentes hacen eso, que se colocan máscara porque papá y mamá no, espera, ¿verdad? Un comportamiento determinado y resulta que con sus amigos, con sus mismos padres, tienen una forma diferente de ser. Y eso a veces los padres ni siquiera saben que los hijos consumen Mari, ¿verdad? O andan relacionándose ya en un ejercicio sexual, están, ¿verdad? Consumiendo alguna sustancia como alcohol o tienen algunos amigos, ¿verdad? Y se comportan diferente con los amigos, con sus mismos pares y con sus padres de otra forma. Allí ese es el ejemplo más claro de lo que es la máscara. También hablaba, ¿verdad?, del ánima, el animus y el sí mismo. Nosotros tenemos que lograr, jóvenes, de una u otra manera, ¿verdad?, lograr que nosotros conocernos a nosotros mismos. Y la única manera para nosotros conocernos es mirándonos en una mirada hacia nosotros. El ánima es el complejo funcional que representa el aspecto femenino de los hombres, mientras que el animus es el complejo funcional que representa el aspecto masculino de las mujeres, como lo dice también, ¿verdad?, Edgar Morin. Nosotros somos energía masculina y femenina. Nosotros no somos solo, ¿verdad?, una energía femenina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el cerebro la energía masculina y femenina, como le explica este actor. Pero ¿qué pasa? Que a veces proyectamos un solo lado de la energía, es decir, somos muy femeninos o muy masculinos. ¿Cuántas mujeres, para que me entiendan, mujeres, ¿verdad?, se comportan o proyectan la energía masculina porque son, ¿verdad?, varoniles en su actuar? También lo vemos en algunos caballeros, ¿verdad?, que son muy dóciles, ¿verdad?, que la gente dice, ay, será gay, o es metrosexual, pero jóvenes, es que se está proyectando, a lo mejor no es nada de eso, sino que se está proyectando, o quizás sí, pero bueno, ya eso nos inconvence a nosotros. Lo que sí les puedo decir es que se está proyectando con la energía más femenina. Lo importante aquí, jóvenes, es entender que nosotros somos energía masculina y femenina y está dentro de nosotros. Y ya también él lo demostraba, que cuando hay atracción hacia el otro sexo es porque de una u otra manera nos identificamos, nos reconocemos con el otro. Le dejo esta lámina para que lo revisen. Recuerden también, jóvenes, que este es un tema muy largo, que nuestra cultura, nosotros venimos de una cultura patriarca y en esa cultura patriarca, de una u otra forma, ¿verdad?, nos ha llevado a determinar un género sin tomar en cuenta el tercer género, ¿verdad?, que es el que está ahorita, que es el transexual, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando venimos a este mundo, que papá y mamá no saben si vamos a ser del género femenino o masculino, ya por nuestra genitalidad, es decir, si somos hembras o varones, nos van a determinar un género sin esperar ni siquiera crecer para saber si realmente queremos ser del género masculino o femenino. Y eso tiene que ver con la proyección de la energía, ya sea masculina o femenina. Bueno, jóvenes, para finalizar, entonces, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Cuál fue el aporte teórico de Sigmund Freud? Recuérdenlo, analícenlo. ¿Cuál fue el aporte de la teoría de Carl Jung? Y Carl Jung, por supuesto, es un nombre que vale la pena conocer. Es importante. Allí él ha escrito muchos libros que les recomiendo que se lo lean. Y bueno, jóvenes, para finalizar, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Muchas gracias.